que todo esté aquí. Está bien. Más aquí. Hay un material que voy a dejarlo al final de la presentación, se los voy a transmitir a través del chat, se lo voy a enviar a Jordi también, y que ojalá pues que pueda ser de utilidad. Bien. Bueno, podemos ir comenzando, doctor. Buenas noches y muchas gracias, doctor. Darío Enrique Santibáñez, muchísimas gracias por estar presente, gracias por haber aceptado la invitación. Agradecer también a todos los presentes por darse el tiempo de poder presenciar este taller que para nosotros es de lujo como estudiantes porque verdaderamente nos aporta muchísimo y es un honor tenerlo a usted, doctor, en esta oportunidad. El doctor Darío Enrique Santibáñez, es doctor en estudios urbanos, PH, magíster en estudios urbanos por la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá. También es egresado del MBA de la Universidad del Pacífico, Perú. Entre 2008 y 2017 fue investigador en el Centro de Investigaciones en Innovación y Economía Social, y entre otros estudios más que tiene el doctor. Doctor, una vez más, muchísimas gracias, y sin más preámbulo ni nada que decir, lo escuchamos muy atentos y atentas. Sí, vamos a esperar un momentito que tengo una dificultad técnica. Vamos a parar esto. Hay una dificultad técnica, no ha estado grabando, va a grabar en este momento. Vamos a iniciar la grabación. Disculpa, Jordi, ¿podrías dar nuevamente la presentación? Disculpa. Recording in progress. Ahora sí. Claro que sí, doctor, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por darse la oportunidad de estar presente, valga la redundancia, en este taller de Norma Zapa. Verdaderamente agradecerle, doctor Darío, por su tiempo, para nosotros como estudiantes de comunicación y bueno, de otras carreras que también se han dado el tiempo. Es muy valioso para nosotros su presencia. Permítame presentarles, compañeros, compañeras, y a todos los presentes, el doctor Darío Enrique Santibáñez es doctor en estudios urbanos, PH, y magíster en estudios urbanos por la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá. También es egresado del MBA de la Universidad del Pacífico. Y también es, entre 2008 y 2017, fue investigador en el Centro de Investigaciones en Innovación y Economía Social, entre otros estudios que también tiene el doctor. Muchísimas gracias, la verdad que para nosotros es un honor, doctor Darío, tenerlo presente. Sin más preámbulo ni nada que decir, a nombre del equipo REC, le damos la bienvenida y podemos comenzar, doctor. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Quería agregar, me están escuchando, ¿no? Sí, me quería agregar a la presentación realizada que entre el 2018 y el 2019 tuve la suerte de estar en Santa Cruz por la Cooperación Internacional Canadiense, trabajando en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Eso me permitió tener un contacto con profesionales de esa ciudad, a los cuales recuerdo con mucho afecto, algunos de los cuales me está participando también en esta reunión. Bien. Traten de cerrar sus micrófonos, por favor, si es que los tienen abiertos, porque se está filtrando una comunicación. Vamos a iniciar entonces esta charla, más que taller. El taller probablemente ustedes mismos lo puedan desarrollar a partir de algunos tips que vamos a mostrarles en esta presentación. Las normas Zapa, como ustedes saben, es uno de los tantos estándares. Hay probablemente una veintena o una treintena de estándares, diferentes formas de recomendaciones para presentar investigaciones, documentación científica, documentación académica, desde la Asociación Americana de Psicología,
y tiene ya una larga trayectoria, muchísimos años normando este tipo de actividades. La última versión, la 7ª, que es la que está vigente desde hace algunos meses, viene a reemplazar a la anterior, que tuvo una vigencia de 10 años y se ha actualizado de acuerdo a los tiempos, porque hay ciertas cosas, vamos a ir viéndolas en el camino, que ya resultan redundantes cuando se trabajan como normalmente se ha venido haciendo. Tenemos ya 80 participantes. Sí. A ver, allí hay unas filtraciones. Por favor, a todos, esto es parte de la cultura informática del siglo XXI. Cierren sus micrófonos, por favor. Todos. ¿Correcto? Es importante porque se están filtrando sonidos que son inapropiados. Si ustedes desean intervenir, por favor, yo les pediría en cualquier momento, levanten la manito esa que figura entre las opciones del Zoom y conversamos, porque esto no es un monólogo, podemos conversar. Si ustedes tienen alguna consulta que hacer en el momento, levantan la manito, yo me percato de ello y les paso inmediatamente la posibilidad de comunicarse. ¿Estamos? Todos, por favor, cerrando sus micrófonos. Muchas gracias. Bien. El contenido de la presentación son esos 12 puntos que aparecen. Además, tengo un material que quisiera mostrarles y luego también un acceso hacia el aplicativo Zotero. Espero que algunos de ustedes lo conozcan, si no van a conocerlo hoy, que es muy interesante porque nos permite formalizar, organizar el trabajo de la base bibliográfica que siempre es necesario llevar adelante cuando hacen cualquier tipo de investigación académica. Vamos a ver entonces esos 12 puntos uno por uno, con cierto detalle, ¿correcto? A ver. A ver, esperen un momentito, por favor, ya vamos a hacer algo. A ver, ya está. Ahora sí. Primero, tres referencias que estamos usando como base, y yo uso parte del material que he encontrado en la red para este tipo de asuntos. Son 3 referencias, se las recomiendo, ustedes van a poder acceder a ellas. La primera es son documentos, es una página web que tiene incluso videos en YouTube del profesor Carlos Sánchez. No tengo mayor información sobre el profesor Carlos Sánchez, salvo de que su trabajo es muy bueno, es muy interesante, lo presenta en redes y lo comparte con todos nosotros. Por lo tanto, es válido que lo mencionemos aquí y lo recomendemos. Luego tenemos un canal muy interesante, también un canal YouTube de la profesora Johanna Rodríguez. También tiene a su estilo un alcance interesante respecto a estos temas y se recomienda que puedan pasar por ellos. Especialmente porque hace una conexión directa entre las normas APA y su aplicación en el Word. Aterriza un tema puntual que a veces es un poco complicado de manejar, no todos somos expertos en Word, por lo tanto, estas recomendaciones que da Johanna Rodríguez podrían ser más que interesantes para muchos de ustedes. Y finalmente, la referencia a uno de los tantos documentos que figuran en la red y que corresponden a universidades que a partir de la base APA desarrollan una guía, en este caso, como la Universidad de Cantabria en España, una guía que nos ayuda a aplicar el APA y en general a tener un estilo dentro de los trabajos académicos que, siguiendo un estándar como base, no se observa necesariamente el estándar APA al 100%, lo tiene como base y sobre esa base desarrolla una guía que es muy importante llevar, muy ordenada, y vamos a ver también algunos aspectos, unas partes de este documento para comentarlo. Son las 3 bases de referencias, es importante tenerlas. Aquí la primera, utilizamos justamente el formato que propone APA para las referencias. Las otras 2 no, es más directo, no lo estamos haciendo de esa manera formal, pero aquí, como ustedes pueden apreciar, estamos usando, ya pueden ver por forma, ya pueden ver por similitud, cómo es que esta referencia nosotros la estamos registrando bajo el formato APA. Avancemos. Tamaño de papel. En principio el APA proviene de Estados Unidos, figura el estándar de usar el formato carta, que le llamamos nosotros, con las dimensiones que figuran allí. En algunos países el estándar es el formato A4, entiendo que en Bolivia lo es. Al menos en Perú es formato A4, en Canadá es formato carta, va a depender mucho del país donde se tenga. Esto ya nos da una primera señal de que estas recomendaciones APA no es que se tengan que seguir al 100%.
Tienen que adaptarse a la realidad de cada lugar y tienen que adaptarse también a la elección que puede hacer una institución educativa, como la universidad, como las universidades cruceñas, que pueden trabajar simplemente el tema de tomar como base el APA, pero fijar algunos elementos particulares, como vamos a ver, por ejemplo, el formato, u otros que se van a apreciar en los siguientes minutos. Bien. Los márgenes en todos los casos, en principio, y este es un documento que lo muestra, tienen la distancia de 1 pulgada, todos los márgenes, arriba, abajo, derecha, izquierda. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para efectos de encuadernación, podríamos agregar, y esto lo suelen hacer muchas universidades, 1 centímetro o 1,5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Adelaida, apaga tu micrófono. Adelaida Torres, por favor. Por favor, ayúdenme, porque lo que voy a hacer, simplemente, me van a disculpar, yo voy a remover a todo aquel que tenga el micrófono abierto y no tenga el cuidado de mantenerlo abierto. ¿Correcto? Gracias. Es muy molestoso eso. Bien. Para efectos de encuadernación, podríamos tener, decía, 1 centímetro o 1,5 centímetros adicional al margen que hayamos establecido. Bien. Luego, también hay quienes aumentan 1 centímetro en el margen superior para poder incluir más cómodamente ciertos encabezados adicionales, no el encabezado normal que suele utilizarse en estos casos. Entonces se puede manejar con ciertas variantes esto de los márgenes, pero de partida, 1 pulgada a cada uno de los lados, de todos modos, ¿correcto? Bien, vamos a ir avanzando. Hay otros puntos que son mucho más importantes, menos de forma. Encabezado y número de página. Aquí pueden ver que APA hace distinción entre trabajo de estudiantes y documentos profesionales. Para el trabajo de estudiantes no exige un encabezado. Lo pueden colocar si desean. Para el documento profesional sí. Hay un encabezado que aparece justamente en la parte superior de cada página. Hay un número de página que se coloca simplemente de la manera como lo están viendo ustedes. Algunos acostumbran a aplicar una variante aquí. La variante es que el número de página le colocan un slash y luego ponen el total de páginas. Pueden hacerlo si desean, pero APA solo les pide que coloquen el número de páginas de este modo. ¿Correcto? Creo que podemos continuar, no sé si hay alguna consulta al respecto, pero hay un título corto y un título largo, esos conceptos vamos a verlo después. Los documentos profesionales normalmente tienen un título corto y un título largo. El título largo aparece desplegado donde corresponda y el título corto se coloca en la cabecera del documento. ¿Correcto? El trabajo de estudiantes no requiere esta distinción, pero si desean pueden agregarlo. El título corto tiene una longitud máxima entre 30 y 50, mientras más corto mejor. Y el título largo sí puede tener incluso un subtítulo agregado para dar mayor especificidad a lo que queremos tratar. ¿Correcto? Bien. La alineación del párrafo. Aquí es un punto donde prácticamente nadie observa la norma APA. Porque la norma APA lo que dice es que coloquemos alineación a la izquierda, no justifica. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, todo está entre comillas desordenado, donde termina. Porque hace alineación a la izquierda. Eso es lo que recomienda APA. Yo no lo uso, creo que casi nadie usa, se ve mal, yo tengo que decirlo, se ve mal. Es mucho mejor justificar. En algunos documentos probablemente no, pero es mejor justificar. Esta recomendación entonces quedaría pues al final de la lista de las observaciones que vamos a tener para APA. APA dice alineación a la izquierda, nosotros decimos alineación justificada, ¿correcto? Bien. Interlineado. Aquí es interesante ver, ¿no? Olvídense de la justificación. Nosotros estamos pidiendo justificación. Es lo adecuado y es lo que también entiendo las universidades en general demandan. Pero hay una separación y hay una sangría. Cada párrafo, si ustedes aprecian, cada párrafo tiene una sangría de 1,27 centímetros, que vendría a ser aproximadamente media pulgada. Y el interlineado doble, entre una línea y otra, hay un interlineado doble. Como ustedes pueden apreciar, acá hay otro párrafo, y entonces ahí se puede apreciar. En este párrafo tenemos la sangría de 1,27, el interlineado doble, y si se dan cuenta, entre un párrafo y otro, no cambia el interlineado. Eso es un estándar que se está extendiendo, que se continúa, y es lo mejor, entendemos. La universidad también podría cambiar, algunos prefieren que entre párrafo y párrafo
haya un cachito adicional, el Word tiene opciones para manejar eso. Sin embargo, el estándar APA dice que el interlineado es así. Hay una sangría en cada párrafo de 1.27 media pulgada y un interlineado doble. Avancemos. Tipo y tamaño de fuente. Aquí también APA se extiende. Antes de la última modificación proponía el Times New Roman en 12 puntos y ahora dan una serie de opciones, ¿no? Las opciones figuran allí: el Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos. El sin serifas y el con serifas indica estas piececitas que ustedes aprecian ahí. A ese detalle llegan las normas APA. Estas son cuestiones de forma. Es importante que ustedes simplemente decidan optar por uno de estos tipos y se olvidan del tema, ¿no? Arial 11 puntos, Times New Roman 12 puntos, el que deseen, pero siempre uno solo. Lo que no pueden hacer es mezclar en el texto diferentes tipos, salvo algunas excepciones que después vamos a apreciar. Por ejemplo, en las figuras, aquí se recomienda que dentro de las figuras que ustedes trabajen en su documento, el tamaño oscila entre 8 y 14 puntos. Ahí es variable, ahí depende pues de lo que ustedes necesiten mostrar. Para los lenguajes de programación, si ustedes tienen que mostrar un código fuente, también se coloca pues una fuente un poco más pequeña. Y las notas al pie de página, normalmente lo que se hace es utilizar un tipo de letra diferente al texto convencional, al texto central. El texto tiene un tamaño, el pie de página hay que hacerlo con un tamaño más pequeño, pero usando la misma fuente en lo posible. No hay ningún problema, ahí pueden variar. Esa es la excepción, pero todo el resto tienen que mantener el tipo y el tamaño de fuente que ustedes definen al inicio. ¿Correcto? Bien. La estructura, una estructura corta, vamos a llamar, contiene 3 elementos: una portada, el texto en sí mismo y las referencias al final. Y una estructura aún mucho más detallada contiene todos los elementos que figuran aquí: la portada, el resumen, el texto, las referencias y luego todos los elementos que pueden definirse. Las notas de pie de página pueden aparecer como un anexo al final. Las tablas se pueden agrupar al final o pueden aparecer en el texto. Las figuras se pueden agrupar al final o pueden ponerse en el texto. Y un apéndice, que a veces es un apéndice terminológico, etc. Muchas partes ustedes pueden agregar. Parten entonces de un esquema general corto de portada, texto y referencias, y luego todas las alternativas que ustedes pueden desarrollar basándose siempre en un procesador de texto, que generalmente es el Word, aunque hay otros, evidentemente, en el mercado también. Bien. Portada para estudiante. Aquí es importante que veamos, esa es la portada que aparecería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa habría? Hay un número de página, hay el título del artículo, hay el nombre del estudiante, el nombre de la universidad y el curso, el nombre del profesor instructor y al final la fecha. Normalmente se hace, pueden seguir este esquema, pueden usar de repente algún otro, va a depender del rigor con que el curso o la universidad, cuando se trate ya del trabajo de grado, exige, ¿no? Pero mientras más sencillo mejor, siguiendo estas pautas, el contenido debe ser el que figura aquí. ¿Por qué portada para estudiantes? Porque cuando es una portada profesional, que se le llama, ya figura, aparte de lo que hemos visto, figura esto que es el título corto al inicio de la página y el número de página 1. El paginado empieza, como ustedes pueden haber podido deducir, el paginado empieza con la portada. Es decir, la portada es la página 1, ¿correcto? Bien. Títulos y subtítulos. Aquí hay una digresión que hacer respecto a las recomendaciones APA. APA no se mete con el tema de la numeración. Ustedes numeran su documento y le podrían poner número 1, donde dice el mercado financiero. Este sería el 1.1, el 1.1.2, etc. Esa numeración ustedes la manejan. Lo que sugiere APA es que cada nivel, porque hay acá un anidamiento, ¿no es cierto? Esto se llama anidamiento. Cada nivel tenga ciertas características, y aquí están. Hay hasta 5 niveles que están definiendo, y entonces hay una alineación a la izquierda. Recuerden nuevamente que APA pide que alineen todo a la izquierda. Nosotros preferimos hacer una justificación, y creo que la inmensa mayoría de universidades también prefieren documentos justificados. El nivel 1 está centrado, ven en negrita, y aquí está toda la descripción. Ustedes van a tener el documento, van a seguirlo, y simplemente aquí aparece como ejemplo
es la manera como se maneja. Y la numeración de cada uno de estos elementos ya ustedes la aplican como deseen. Pueden usar numeración simple, números romanos, normalmente numeración simple, 1.1, etc. No hay ningún problema con eso. Lo importante es que haya un estándar para el tipo de letra que van a usar, si es negrita o no, si está centrada, si se alinea, etc. ¿No? Incluso también esta indentación, si ustedes pueden ver, ¿no? Esta indentación que aparece aquí en cada párrafo, es la misma en todos. No hay que, como es un nivel, entonces me voy yendo un poco más a la derecha, no. Todo está alineado, correcto. La diferencia es el tipo. Por ejemplo, acá este nivel 3 tiene letra cursiva, el nivel 2 tiene letra negrita, pero está alineado a la izquierda, y el nivel 1 sí está centrado. Para que tengamos una idea. Y esta enumeración que hay aquí, mercado monetario, mercado de capitales, etcétera, que aparece, también nivel 4, aparece también en esta indentación, ¿correcto? Bien, continuamos entonces. Citas cortas. Aquí ya esto es mucho más importante. Todo lo anterior, los 9 puntos que hemos visto hasta este momento, fácilmente se podrían asumir por cuenta propia, no siguiendo necesariamente la nomenclatura o la recomendación APA. En el caso de las citas sí debemos ser más pegados a esta recomendación porque es muy importante debido a que transmite, comunica algo que es fundamental en los trabajos de investigación, en los trabajos académicos. Las citas, las referencias, el hecho de que determinados autores tengan una determinada opinión, el hecho de que nosotros tomemos esas ideas y las mostremos. Es muy importante porque algunas veces esta dificultad que estamos viendo, que es generalizada, que se refleja pues, en documentos que son tachados por plagio, porque están usando ideas de otros sin mencionarlas. Algunas veces es evidentemente una fechoría, pero en otras tiene que ver con que no se ha citado correctamente, y al no citar correctamente aparece como que estamos desconociendo el trabajo de terceros y estamos desconociendo los créditos que corresponden a la persona que produjo algún tipo de idea o una forma de abordar un tema. Es importante entonces que aquí sí nos ciñamos a un estándar para que no haya confusiones. Y aquí hablamos primero de citas cortas. Esta cita corta, en dos opciones, una que le llaman parantética, que es una cosa, es un término muy extraño, yo le llamaría una cita precisa, ¿no? Una cita exacta, una cita puntual. Y esto es porque nosotros hacemos referencia al apellido del autor, el año de la publicación y la página donde nosotros estamos refiriendo la cita. Y la cita aparece aquí a inmediaciones de este texto, entre comillas. Las comillas que se usan en el idioma español, por supuesto. A diferencia de esta otra narrativa, donde figura el año simplemente, y luego en la parte correspondiente colocan página 87 en este caso. Se desdobla, ¿se dan cuenta? Es mucho mejor, a mi parecer, utilizar esta primera. Yo me olvidaría de esta segunda. Porque esta forma de representar la cita nos puede llevar a que en algún momento olvidemos o hagamos mal la cita porque se están separando y se están yendo por otro lado. Es mucho mejor que de frente yo ya sea consciente de la cita completa, incluyendo la página. Yo recomendaría usar esta forma de aquí, ¿correcto? Entonces ustedes dirían el nombre del autor, el año de la publicación y la página, ¿correcto? Porque es una cita precisa, encerrada entre comillas. Después vamos a ver una variante para esto. Pero esta es cita corta. Esta cita corta forma parte del texto, si se dan cuenta, y del párrafo. En el mismo párrafo yo estoy hablando, y luego abro comillas, cierro comillas y viene la cita que corresponde a esas comillas que nosotros hemos definido previamente. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, esto es fundamental. Esto sí no lo deben olvidar nunca y deben aplicarlo siempre. Luego hay lo que llamamos citas genéricas. En las citas genéricas nosotros no ponemos comillas. Aparece por ahí una comilla que corresponde a otra cosa, pero no ponemos comillas. Simplemente estamos tratando un tema y aquí están. Castra por un lado, Selman por el otro, y hacemos citas genéricas, no hay página. Pero estamos reconociendo
que la idea previa que aparece aquí detrás es una idea que nosotros hemos tomado de Castra, que nos hemos inspirado en Castra, una publicación de Castra del año 2003, y que luego nosotros hemos parafraseado, hemos reformulado, pero sin cambiar la idea de fondo. No estamos haciendo una cita específica o una cita puntual, pero sí hacemos una cita genérica. Es importante eso. Ahora, si ustedes están colocando todo esto que viene antes de Castra, y es exactamente lo que escribió Castra, eso no es genérico, pues es puntual. Entonces debería estar la página. Si ustedes no colocan las comillas aquí y ponen Castra 2003 sin colocar la página, esto es plagio. No hicieron la cita correcta. Lógicamente es vamos a decir, es una falta menor respecto a otra donde yo de manera intencional estaría plagiando. Si yo, por ejemplo, escribo exactamente lo que dice Castra, pero no coloco Castra, ahí sí es algo, pues, es una fechoría mayor, digamos, ¿no? Pero en este caso, si nosotros escribimos lo que Castra escribió en su documento y no le ponemos las comillas, cuidado, es una falta que puede llegar a ser grave si por repetición nos percatamos que realmente ustedes están obrando mal. Entonces, tenemos estas opciones para mostrar. Si yo parafraseo, si yo reformulo la forma como este autor presentó un tema, defendió una idea, pero utilizo básicamente lo que él propuso, tengo que hacer una cita genérica, Castra 2003, o aquí, Selman et al. 2021. Este et al. Significa que son varios autores, ¿no? Ya después van a ver ese tema. Entonces, es importante hacer la diferencia. Cuando es una cita puntual, una cita específica, va entre comillas y tengo que colocar la página. No puedo olvidarme la página, porque si me olvido la página, estoy cometiendo una falta que podría convertirse en grave si por repetición detecto que hay una tendencia o hay mala fe por parte del autor a utilizar las ideas de otros sin reconocer los créditos, ¿correcto? Es importante entonces tener en cuenta eso. Bien. Vamos a continuar entonces. Ahora vienen citas extensas. Aquí es una cita que ya no aparece dentro del texto, sino que se separa, se genera un párrafo aparte. Esto no lo tiene definido de esta forma el APA, pero yo les estoy proponiendo que lo trabajen de ese modo. Si ustedes se dan cuenta, incluso hay un pequeño espacio, esto es opcional absolutamente, entre el párrafo anterior y donde yo estoy haciendo la cita. ¿Cuándo hacemos esto? Esto lo hacemos cuando la cita puntual es demasiado extensa. Si es relativamente pequeña, como vimos aquí, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Es relativamente pequeña. El límite está entre 15 y 20 palabras. Si está entre 15 y 20 palabras, es una cita pequeña, es una cita corta, por lo tanto yo puedo mantenerla en el texto. Pero si yo tengo una cita larga, extensa, como esta de aquí, es mucho mejor separarla del párrafo anterior y colocar, lógicamente, los créditos. Manchola et al. 2016, página 169. La página tiene que figurar de todas maneras. Tienen entonces ustedes tres diferentes tipos de cita. Tienen la cita corta, pero puntual, la cita genérica y esta otra cita puntual, pero que es extensa, no corta. Hay dos citas puntuales, perdón, y ya hay una cita genérica. No olviden esta diferencia, vamos a repasar. Esta cita corta, dentro del texto, entre comillas, pero identificando la página de la referencia. Esta genérica, donde yo estoy recomponiendo la frase, estoy parafraseando, pero estoy interpretando a mi manera una idea que es ajena, que no es mía. Por lo tanto, debo reconocer los créditos. No es que a mí se me ocurrió, yo podría decir que a mí se me ocurrió todo esto que está aquí atrás. Si yo no pongo Castra, yo lo que estoy diciendo es que esto de aquí es producción intelectual mía. Y eso es falso. Porque quien produjo la idea fue Castra, solo que ustedes la están reformulando o de repente la aplican a una situación diferente por analogía, pero reconocen los créditos. Siempre es importante reconocer los créditos. Y finalmente, esto que es la cita extensa, ¿no es cierto?
donde yo separo la cita, es otro párrafo, le coloco una indentación aquí. Es importante tener esto, ¿no? Para que se manifieste que se trata de una cita, y después regresaría al alineamiento normal. ¿Estamos claros? Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Referencias y bibliografía. Aquí también hay otro punto importante que debemos tener en cuenta. Hemos llegado a 100, yo creo que hemos llegado al límite. Bueno, aquí tenemos el autor, fecha de publicación, título del trabajo, fuente para recuperación u origen del documento. Son los 4 datos fundamentales que ahora se tienen en cuenta en el registro de referencias o el registro de bibliografía. Aquí hay una mención, y esto tiene que ver con la recomendación que dice que da APA. APA llama referencia a todo aquel documento que nosotros hemos citado en el documento. Y llama bibliografía a recursos que se usaron pero no se citaron. Pues aquí hay que tener mucho cuidado. A veces caemos en la tentación de querer mostrar pues que nuestra bibliografía es frondosa. Yo le llamo a esto, yo prefiero utilizar el concepto de referencias bibliográficas, junto a ambos. Yo junto a ambos. Yo coloco en las referencias bibliográficas tanto aquellas que son citadas específicamente en el trabajo, como otras que no son citadas. A veces, si ustedes creen que es conveniente, podríamos separar en las referencias aquellas que son citadas y aquellas que no son. O de repente hasta el tipo de referencia yo puedo reagrupar las referencias por el origen, por el tipo. Pero en general yo podría mezclar todo, son referencias bibliográficas, y yo debo saber, yo debo estar consciente cuáles son las que he citado en el documento y cuáles son aquellas que no he citado, pero que me han servido de inspiración. Muchas veces, fíjense, en estudios o en trabajos académicos, existen lo que se llama autores clásicos para una determinada temática. Los autores clásicos son muy citados, o son muy utilizados como referencia y como fuente de inspiración, pero no necesariamente los voy a citar textualmente, no necesariamente, pero deben figurar en la bibliografía, es importante que figure. Entonces, cuando sucede eso, yo estoy autorizado, vamos a decir moralmente, a registrar ese documento en la bibliografía. Lo que yo no puedo hacer es simplemente querer llenar, querer hacer mi documento más frondoso, y entonces colocar pues 500.000, es una metáfora, documentos en la bibliografía que ni siquiera cito. No puede ser. No puede ser. No es creíble que ustedes tengan tantas fuentes de inspiración y pocas citas. Normalmente la mayor parte de las cosas que aparecen en referencias bibliográficas tienen que estar siendo referenciadas, son citas. Y aquello que no es citado pero aparece en la bibliografía tiene que ser documentos de alto valor. De alto valor. ¿Correcto? Es importante entonces que lo tengamos en cuenta. Eso es algo que forma parte ya de la manera como enfrentamos esta tarea de investigar, de desarrollar documentos académicos, y del nivel de ética y de moral que tengamos al abordarlo. Sin embargo, no se preocupen si ustedes son un poco descuidados. Sus profesores o las personas que evalúen el documento que ustedes están trabajando, rápidamente se va a percatar si es que alguien está cometiendo el desatino de querer empapelarnos con una bibliografía que nunca utilizó. Es bastante sencillo percatarse. Por eso es que con mayor razón debemos tener cuidado y no caer en esto. Bien. Formato de referencias. Aquí también aparece, se ve, después vamos a ver un poco más. Tengo documentación adicional para ver esto. También aparece esto, ¿no? Este retiro. Acá hay una referencia. Mire, son varias personas. Generalmente se pone el apellido y la inicial del nombre. Si el apellido se repite, coloco 2 apellidos. Cano García, Cano Barriga. A veces, Madariaga Sandoval, por ejemplo, han colocado 2 apellidos, no necesariamente se deben colocar los 2 apellidos, lo mínimo es el apellido y un nombre. Se coloca 2 apellidos cuando realmente quisiera evitar confusión con personas que pueden ser homónimos o medio homónimos, ¿correcto?
Hay entonces la referencia registrada de esta manera, hay este retiro de media pulgada, 1.27 centímetros, hay el respeto al interlineado doble también. Esto se suele manejar particularmente, cada universidad puede definir, si no lo define, toma lo que APA está recomendando, que es esto de aquí, el interlineado doble, o sea, mantener el interlineado que se tiene en el documento, y este retiro que también es importante tener en cuenta para mostrarlo con mayor orden, ¿correcto? Bien, terminamos esta primera parte, pero hay mucho más, yo les voy a mostrar. Si me permiten, vamos a ver entonces, a ver, por aquí, compartir otro documento. Les voy a mostrar muy rápidamente esto, se los voy a entregar también. Carlos Sánchez, este profesor, me parece que es chileno por el acento, no lo conozco, no sé de él, no lo estoy promocionando, ni formo parte de los emprendimientos que él desarrolla. Sin embargo, he encontrado este documento que es muy interesante. Esta es una plantilla que él ha preparado. Y esta plantilla, vamos a repasarla página por página. ¿La están viendo? La están viendo, ¿no es cierto? Está en Word. Bien. Entonces, esta página, este documento es una plantilla que él ha elaborado. Y ustedes pueden apreciar aquí el título corto y el título largo, fíjense. El título corto es el Gran Reset de la Economía Mundial, el título largo es la Gran Depresión, Crisis Financiera del 2008 y el Gran Reset Financiero Mundial. Largo, ¿correcto? La página, lo que habíamos visto, los nombres, autores son 2, y cada uno de ellos respondiendo a una procedencia académica. Vamos avanzando, y nota del autor, bueno, hay una nota que ustedes pueden colocar, normal. Está en un lenguaje supuesto, no quiere decir nada, simplemente es para poder tener una plantilla, ¿no? Está la página 2, el título corto, resumen, él ha elegido usar un resumen, correcto, en este resumen incluye palabras clave, ahí está, este es el modelo, él está usando netamente el APA, por eso es que no justifica, nosotros justificaríamos esto, ¿qué haríamos? Haríamos esto, ¿no? Lo que haríamos es justificarlo con este de aquí, ¿lo ven? Mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, él no lo justifica porque APA dice que no justifique, ponga en izquierda. No, pues, que quiero justificar. Normal, no hay problema. Bien, luego viene el desarrollo del texto. Lo están viendo, ¿no es cierto? Este documento lo van a tener, ustedes lo van a poder usar y van a poder usarlo como plantilla, justamente, ahí está. Elige no poner numeración, simplemente pone subtítulos, usando los estándares del APA. Bien, bacán, normal. Ahí está, ¿no? Método es otro capítulo, un primer capítulo, un segundo capítulo, una segunda parte importante del documento que está mostrando. Bien, ahí está. Tercero, resultados. Bien. Discusión. Por la posición de estos títulos es que se sabe cuál es el nivel. Eso es lo que propone APA. Nosotros podríamos hacer alguna otra cosa, ¿no? Vamos a ver. No me gusta ver esto así, así que lo voy a colocar. Justificado o alineado, como decimos. Perfecto. Bien. Seguimos y está. Ese es el documento completo. Y luego referencias. Aparecen las referencias. Ahí está el formato de las referencias. Fíjense aquí, ustedes pueden apreciar. Dice Fondo Nacional del Ahorro SF. ¿Qué sucede? A veces nosotros obtenemos documentos, obtenemos información, generalmente de la red, ¿no? Pero que la fecha es incierta. No inventen fechas. Si la fecha es incierta, coloquen S.F, sin fecha. Normal, no pasa nada. ¿Correcto? Luego, normalmente los textos, como aparece aquí, normalmente los textos tienen un año que aparece entre paréntesis. Pero a veces, cuando se trata de documentos de otro tipo, por ejemplo, publicados en alguna página web con una fecha específica, valdría la pena colocar entre paréntesis la fecha completa, 7 de octubre de 2019. Esto se hace con los diarios, por ejemplo, o con revistas comunes, no con revistas académicas, ¿no? Las revistas académicas no tienen un día exacto, sino que tienen un mes o de repente un trimestre, ya se verá cómo ponemos eso de ahí, ¿correcto? Y ahí está, entonces pueden tener como un ejemplo, esta plantilla la van a poder usar, yo creo que les va a ser muy útil, es muy interesante el trabajo que ha hecho este profesor Carlos Sánchez, y vamos a ver. Después acá, la forma como se establece una tabla, por ejemplo, tabla 1, el título de la tabla, con letras cursivas, y una nota al final para explicar algún detalle de la tabla.
Luego que aparece una figura, aparece la figura, también la figura aparece con este título, en cursiva la descripción, una nota que explica de lo que se trata. ¿Correcto? Tienen ahí entonces esa plantilla, va a ser muy útil para que ustedes puedan aterrizar y poco a poco, en el transcurso del tiempo, se habitúen a usar estos estándares y no sean ajenos y sea relativamente natural para ustedes trabajarlos. Una plantilla siempre va a ayudar a hacerlo mucho mejor. Otro material más que queremos compartir con ustedes. Bien. Aquí. Yo he tomado como ejemplo esto. Este es un documento, vamos a verlo después en el Zotero, ¿no? Deslocalización industrial. Es un documento y esta es la forma como se ha producido a partir del Zotero. Yo les voy a indicar cómo se hace después. Todo esto está aquí. Zotero, que es un aplicativo para manejar una base bibliográfica, produce automáticamente estos documentos, estas líneas. O sea, produce automáticamente el registro de la bibliografía para que ustedes la coloquen en un documento. Yo se los voy a mostrar en un momento. Esto lo he hecho acudiendo a Zotero, lo vamos a ver después. Luego aquí también hay una cita. Esta es una cita genérica que también se puede manejar en Zotero. Esta es una cita a la cual ustedes le agregan la página, Zotero no te da eso. Y luego aquí hay otras citas donde ustedes van a poder apreciar cómo es que se hacía hace un momento. Esto de aquí es un formato que emana directamente de Zotero. Este Julio aquí es impropio, lo eliminamos. Zotero es un muy buen aplicativo, pero no siempre les va a entregar exactamente lo que ustedes necesitan. Tienen que conocer, por eso la norma, para ustedes adaptar a partir del texto que les propone Zotero, que facilita las cosas, pero no reemplaza el juicio humano, hasta ahora, por lo menos. Este sería entonces, en principio, miren, aprecien por favor, este sería en principio el formato que se solía utilizar en APA hasta hace poco. El nuevo formato APA es el que aparece aquí abajo, fíjense. Primero vayan viendo, se trata de un artículo de una revista. Entonces, cuando ustedes refieren a una bibliografía, lo más importante aquí es la revista. Cuando es un libro, lo más importante es el título del libro. Lo más importante siempre se coloca en cursiva. Por eso acá, Anales de Geografía está en cursiva. Cuando es una revista científico-académica, colocan en cursiva el nombre de la revista. Cuando es un libro, colocarían en cursiva el nombre del libro, el título del libro, ¿correcto? No es el caso. Luego, volumen 35, número 2, página 167 y 194. Esta es la manera como se hacía antes en APA. Y van a encontrar muchos documentos antiguos o documentos que actualmente se siguen produciendo que mantienen este formato. Como yo me he encariñado con este formato, yo lo sigo usando. Sin embargo, poco a poco estoy migrando a este otro, que simplifica. Las nuevas normas APA, las que han salido hace unos meses, simplifican las cosas. Una de las cosas que están haciendo es que ya no necesito poner volumen y número, sino que el volumen lo pongo en el número y entre paréntesis pongo lo que corresponde, el número, ¿correcto? Pongo simplemente cuál es el volumen, entre paréntesis, y ya se sabe, porque ya estamos habituados a esto. Y luego no pongo pp de páginas, sino que en la revista, justamente este artículo se encuentra entre las páginas 167 y 194. Pongo simplemente 167 y 194. Ya no necesito poner pp. Esto es el nuevo formato APA. Es mucho más simple trabajarlo así, ¿correcto? Y luego viene esta referencia, que es que si es que tenemos un enlace, un URL o un DOI, tengo un enlace al documento o a una referencia a ese documento. Lo coloco aquí. Antes incluso se colocaba así, ¿no? Se ponía recuperado de... y se colocaba. Ahora ya no se necesita, porque apenas aparece un URL junto a un dato bibliográfico, es evidente, es obvio que se trata de una referencia a ese dato bibliográfico. Ya para qué recuperado es. Salvo que ustedes quieran referir. Esto a veces es útil. Por ejemplo, le ponían recuperado el 8 de abril, por ejemplo. De abril,
2020, por ejemplo. Le ponían así. ¿Por qué? Porque es probable que ese enlace hoy ya no exista. Cuando no existe, sí vale la pena colocar que lo recuperamos en algún momento, porque lo vimos, lo bajamos a nuestro disco duro, lo tenemos nosotros, pero ahora ya no existe. Puede ser. Ahora ya no se necesita, simplemente se obvia, y solo si fuera necesario, perdón, colocan si lo recuperaron o no y en qué fecha. Ya no se pone la fecha. Como las capacidades de almacenamiento cada vez son mayores, ya no hay la necesidad de estar dando mantenimiento. La nube crece, crece y crece, y cada vez tenemos información más antigua, ¿no? Entonces, se ha simplificado y ha atendido esa necesidad de simplificar, ¿correcto? Bien, vamos a mostrarle otra cosa más también en la línea de lo que hemos venido viendo. Bien. ¿Dónde está acá? Ah, no, perdón. Está aquí. Tengo el PDF de la Universidad de Cantabria. Y antes de pasar al Zotero, el Zotero es lo último que vamos a hacer, ¿correcto? Aquí. Ya, aquí está la guía. ¿La ven la guía? Sí, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo citar bibliografía en estilo APA? Esta es una guía muy interesante. Vamos a ir viendo, vamos a avanzar. ¿Ya? Hay mucho acá. Perfecto. Miren lo que tenemos aquí. ¿Por qué les estoy pasando este documento? Es muy interesante por lo siguiente, ¿no? Aparte de esto anterior, que ya lo hemos visto, se resume en lo que hemos visto. Acá, modelos de referencia según tipo de documento. Miren todo lo que tenemos aquí. Si es una monografía o obra similar, hay una forma de registrarlo. Si es una parte de obra colectiva, tenemos. Si tenemos comunicación de un congreso, jornada, tenemos. Se trata de un artículo de revista científica, aquí tenemos. Si es una tesis doctoral, tenemos una forma. Si es esa presentación material docente en línea, miren, aquí por ejemplo, se supone que es la clase de un profesor y se recupera del repositorio de la Universidad de Cantabria. Yo digo, mira, ese material docente en línea yo lo estoy utilizando como fuente. Puedo usarlo. Ustedes pueden usar como fuente, me harían un gran favor, parte de lo que estamos viendo en esta presentación. Si se coloca en un repositorio académico, yo puedo acceder a él. Entonces, no habría ningún problema y sería recomendable que también se cite utilizando estos estándares, ¿correcto? Material docente, decía, en sistema de enseñanza virtual, también. ¿Qué más hay? Fíjese bien esto. Artículo de prensa en línea. Y es lo que les decía, miren, el artículo de prensa tiene una fecha, 6 de noviembre de 2016. Esto no se hacía antes, ¿no? Ahora ya se está haciendo, es mucho mejor tenerlo aquí bien definido para saber exactamente de qué fecha se trata. Es un artículo, una publicación en el diario El País, ¿no? Legislación. Acá, por ejemplo, ellos han optado por el recuperado. Lo están viendo por todo sitio, dice recuperado. Eso ya no es necesario. Pero bueno, está ahí. Legislación. Hay una ley, por ejemplo, la ley de Cantabria, etcétera, etcétera. Ahí está. Se refiere a una ley. Cierren sus micrófonos, por favor. Ya. Página web. Aquí también está. Pueden referir a una página web. Entrada de un blog. También. Video, DVD, película, también. Registro sonoro, música, podcast. Ustedes pueden citar un podcast. ¿Se dan cuenta? Todo esto se puede citar, todo esto se puede registrar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque este documento que se los voy a pasar también lo van a tener como elemento de consulta que les va a ayudar cuando tengan un elemento que quieran incluir, y yo les recomendaría cada vez con mayor intensidad ustedes deben agregar a sus trabajos académicos, consultas a podcast, videos en YouTube, cosas por el estilo. Todo eso es válido de utilizar y hay que usarlo de manera racional, de manera justificada, por supuesto, pero es importante. Ya nos hemos abierto y ya las referencias bibliográficas, aunque se sigan llamando bibliográficas, no se refieren solamente a libros exactamente del tema material que nosotros entendíamos, sino también a libros virtuales, a documentos audiovisuales, a todo lo que está disponible y que nos puede ayudar
a sustentar algún punto, algún trabajo, discurso académico. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver ahora entonces, un poco ya para ir cerrando, y ya estamos llegando a la parte final y luego pasaríamos a las consultas, a los comentarios. Vamos a ir al Zotero. Me van a permitir entonces, me van a permitir, perdón, estoy por aquí, ir al Zotero. El Zotero mío, si ven algo raro en el Zotero, por favor, no lo comenten, no digan, es parte de mi privacidad. Pero voy a mostrarles mi Zotero. Bien. Zotero está aquí. Se lo voy a mostrar en este momento. Ajá. Entramos aquí. Zotero. Aquí está Zotero. Aquí está Zotero. Ustedes entran a Zotero. El nombre está aquí. Yo les recomiendo, si no lo conocen, bajen el aplicativo. El aplicativo lo pueden trabajar simultáneamente en su celular y en su laptop y en una computadora de escritorio, en cualquier tipo de elemento, en una tablet, etc. Y hay formas de sincronizar de tal manera que ustedes pueden en todo momento y en cualquier medio ir alimentando las bases de datos bibliográficas que ustedes requieren. Yo tengo aquí, por ejemplo, agricultura en las ciudades. Ustedes van a tener una biblioteca y van a tener todos los directorios que ustedes quieran crear. Aquí, la lógica de los aplicativos en general, y esa es una recomendación que ya deben haber recibido seguramente, pero vale la pena reiterar. Todo aplicativo, Dios mío, todo aplicativo, cierren sus micrófonos, por favor. Ya bueno, todos los aplicativos, es una instrucción bien sencilla, cierren sus micrófonos, pero bueno. ¿Qué parte de cierren sus micrófonos no entienden? Por favor. Gracias, disculpen el momento. Decía que ustedes deben enfrentar el uso de estos aplicativos con toda soltura, porque todos son autoevidentes, son autoexplicativos. Ustedes han usado un aplicativo y ya conocen entrar a cualquiera. Aquí, por ejemplo, se usa el estándar que ustedes puedan tener en el manejo de Windows y de directorios. Botón derecho para empezar, el botón derecho le va a dar muchas opciones, van a poder sacar. Ustedes van a poder crear directorios y en cada directorio van a poder registrar toda esta información. ¿Cómo se registra? Ajá, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, a ver, miren. Yo he dado clic y ya entré porque tengo el documento, lo tengo registrado, porque así lo bajé, así lo registré. Voy a mostrarles de nuevo los pasos uno a uno. Acá, por ejemplo, miren este texto. Esta es una tesis. Mira, aquí está la información. A ver. Sandra Torrico, tu micrófono. Sí, compañera Sandra Torrico, tu micrófono, por favor. A ver. Ya. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Hay que ponernos de acuerdo bien en esto, pues. O sea, ya tenemos bastante experiencia en el uso de este tipo de instrumentos como para que nos suceda. Si estamos pidiendo, por favor, que cierren sus micrófonos, ¿qué parte de esa frase, de ese pedido, cierren sus micrófonos? No entiendo. ¿Qué parte? Estoy en este momento cerrando los micrófonos. Diego Gutiérrez lo tenía abierto. Voy a tener que decir nombres. Voy a estar revisando y voy a revisar todos los que tienen abierto un micrófono y se los voy a cerrar. ¿Correcto? Me voy a pasar por esta vergüenza. Para mí es una vergüenza hacer esto. Pero tenemos que hacerlo, ¿ya? No puede ser. Diego Gutiérrez dice que su micrófono no sirve. Igual ciérralo. Si vamos a estar bien de excepciones, cierre su micrófono y cierre su micrófono. Bien. Sí, acá me sugiere un colega. Muchas gracias, Marco Antonio. Sí, se podría hacer eso, pero en realidad yo quiero dejar a que levanten la mano y lo abran sin necesidad que yo esté manipulando, pero no se va a poder hacer esa dinámica si es que no sirve por su cuenta, ¿no? Ya, vamos a reiniciar entonces. Vamos a ver Zotero. A ver,
estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí, fíjense, en Zotero ustedes registraron toda esta información. Esto se puede ingresar a mano, uno por uno, o pueden utilizar un clic que cada vez con mayor frecuencia aparecen los documentos que ustedes consultan en la red, y al consultar esos documentos, automáticamente se carga aquí y se carga toda la información. Y una vez que está cargada toda la información, ustedes van a poder ver opciones, ¿no? Donde, por ejemplo, con botón derecho, siempre el botón derecho ayuda, ¿no? Tienen una serie de opciones aquí. Y, por ejemplo, el botón derecho dice crear una bibliografía a partir del elemento. Y la crean. Y la pueden crear, y miren aquí lo que hay. Eso es lo que quería mostrarles también. Estos son todos los estándares que existen. Vamos a contarlos, ¿ah? 1, 2, 3, 4. Aquí está el APA, séptima edición. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 estándares registrados aquí. Y entonces el Zotero puede generar la salida de bibliografía o de citas, porque yo tengo que coger o cita o bibliografía, escogiendo cualquiera de estas opciones. APA, lógicamente, el que estamos viendo hoy es el que normalmente en Sudamérica, no sé por qué, es el que se ha difundido con mayor extensión. Ahora, el IEEE, por ejemplo, también es un estándar muy utilizado especialmente por las ingenierías. Y lo que sucede más bien en el hemisferio norte es que cada universidad se precia de tener su propio estándar. Chicago es una universidad, Harvard tiene el suyo, ¿no? Vancouver, la Universidad de Vancouver tiene el suyo. Y en general, muchas otras universidades han definido el suyo y advierten, ¿no? Hemos hecho una mezcla, por ejemplo, la UQAM, la Universidad de Quebec en Montreal, donde yo estudié, ellos han hecho una mezcla entre Chicago, Harvard, Vancouver, pero han definido su propio estándar. Y les voy a contar en este momento cómo hicieron para definir su propio estándar. Y por qué lo usan en algunos casos, ¿no? Miren, al final, después. Acá tenemos toda esta lista. Y entonces escogeríamos el que corresponda. Y acá yo puedo decir, lo guardo como RTF, como HTML, lo copio al portapapeles o lo imprimo. Ustedes intenten hacer eso, ustedes intenten navegar, bajen el Zotero y empiecen a moverse y aprendan a manejar todas estas opciones. La recomendación en general, botón derecho. Aquí el botón derecho, todo lo que hay. El PDF, normalmente o muchas veces, estos documentos los has descargado con PDF incluido, los puedes ver, los tienes ahí. Ya es tuyo, ya lo tienes, ya lo manipulas, lo lees cuando quieres, está muy bien. Abrirlo en una nueva ventana, ver en línea, ver instantánea. Instantánea es porque cuando tú registras algún documento, te toma una foto de la página donde has extraído la referencia bibliográfica y entonces la tienes ahí como una instantánea y aparece, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este. De ahí salió. Pontificia Universidad Javeriana. De esta página web es que yo saqué ese documento, ¿correcto? Y entonces, de esa manera yo he entrado. Vamos a salir de acá entonces. Eso apareció cuando yo le di botón derecho y me decía ver instantánea. Tomó una foto de la página web para que sepa, eso me ayuda a hacer una búsqueda, una nueva búsqueda o buscar de repente el repositorio donde estuvo, ¿no es cierto? O hasta el archivo. Hay una serie de cosas. Añadir notas, ustedes pueden agregar notas, ¿no? Ustedes pueden colocar adjuntos, documentos adjuntos, además de lo que está aquí registrado. Ustedes pueden escribir este resumen, por ejemplo. Este resumen se los dio el documento automáticamente, pero ustedes pueden escribir lo que quieran acá. Normal. Y pueden colocar los datos, el número de páginas si es que es necesario. Si no es necesario, no lo ponen. Acá está el repositorio donde se encuentra toda esta información. Porque cuando yo entré al original, el original tenía pues un enlace, un clic, ¿no? Un enlace que me permitía crear este documento. Y lo vamos a ver en este momento haciendo una visita al Google Scholar. ¿Les parece? Vamos a hacer una visita al Google Scholar. A ver, por favor. Voy a salir del Zotero. No, lo voy a dejar aquí el Zotero. Pero voy a salir aquí y vamos a entrar. Si pueden, hagan el ejercicio en paralelo, o si no, después, como van a tener el video, van a poder practicar un poco y meterse. Todo es autoevidente, todo está autodefinido, no se necesita mayor
adiestramiento para navegar y simplemente buscar por ahí alguna opción especial que pueda darse, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver entonces el Google Académico y el Google Scholar. ¿Estamos aquí? Bien. Vamos a buscar esta, aquí tengo, ¿no? Deslocalización industrial, que es una búsqueda que hice hace... Y aquí está. La deslocalización industrial en Europa, el fenómeno del offshoring, análisis. Entonces aquí, miren, ustedes en el Google Scholar tienen una ventaja. Ustedes pueden consultar aquí abajo, vean lo que dice. Hay 8 personas que han citado este libro, pero en citar, si ustedes dan el clic, ustedes pueden entrar a 3 formatos. El formato APA, el formato ISO 6900 MLA. O sea, aquí nomás el Google Scholar ya les daría a ustedes, si ustedes hacen un copy de esto, les daría la referencia bibliográfica en formato APA. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Pero además ustedes pueden entrar aquí. Entran y aparece. Y acá está el documento. La deslocalización industrial. Entonces, aquí hay un, miren, aquí cuando ustedes bajen el Zotero van a tener la opción de levantar esta información. Ah, bueno, este no me deja, perdón. Bueno, vamos a regresar. Vamos a buscar alguna otra cosa. A ver, LUFA. Aquí está. A ver. Acá hay un documento, miren, lo están viendo, ¿no? Comportamiento térmico. Entro aquí. Aparece, ¿no? Universidad Politécnica de Cataluña. Aquí está el documento. Y acá hay un símbolo. Este símbolo me va a permitir, me dice guardar en Zotero. Y aquí está. Lo voy a guardar en agricultura en la ciudad. Aquí está. Estas son mis directorios, ¿recuerdan? Y entonces lo guardo en agricultura en las ciudades. Terminado. Entonces me voy a Zotero. Vamos a salir de acá y vamos a ir a Zotero de nuevo. Fíjense, simplemente hice clic. Y aquí está. Comportamiento térmico de un invernadero integrado en azoteo de una ciudad. Nada leal. Y acá está toda la información. Fíjense. Que me ha dado ese repositorio. No todos te dan la mejor información, pero este me lo ha dado. Me ha entregado comportamiento térmico de un invernadero, el nombre, los autores, son varios, la fecha, el nombre de la conferencia, se trata de una conferencia, artículo en conferencia, páginas de la página, etcétera, ahí está, ¿no? Incluso aquí está el URL, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Me lo dio automáticamente, lo tengo ahí grabado. Y entonces desde aquí, yo puedo hacer, me están siguiendo, ¿no es cierto? Yo puedo hacer aquí, crear una bibliografía a partir del documento. Ajá, APA, es APA, bibliografía, y voy a copiar algo al portapapeles. Perfecto, lo copié en el portapapeles. Voy a salir de acá, y entonces voy a entrar a un Word, que es este de aquí, y lo están viendo, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver, si me da otro, a ver, ojalá que ya salga. Se abrió, aparece bien, ¿no es cierto? Perfecto. Y aquí entonces hacemos pegar. Y aparece la referencia bibliográfica directamente del Zotero. ¿Lo vieron? Correcto. Bien. Jordi, al menos tú dime si lo viste. ¿Lo viste, Jordi? Sí, perfecto. Bien. Eso es entonces lo que le quería contar. Vamos a sacar esto. Ah, perdón, vamos a dejarlo para hacer algo más. Vamos a salir, vamos a ir al Zotero de nuevo. Vamos a hacer lo mismo, entramos aquí, botón derecho, crear bibliografía, pero le voy a decir no bibliografía, sino cita. Lo voy a copiar al portapapeles. Voy a salir de aquí. Correcto. Y entonces voy a entrar nuevamente a... Estaba por aquí. Acá. Bien, aquí está lo que produje. Y ahora copio la referencia. Ahí está. La cita. Me lo hizo. Miren, es toda esta lista de autores. En la referencia no necesito poner a todos.
et al, que significa todos los que acompañan al autor que figura en primer lugar. No necesariamente es más importante, pero bueno, así está. Eso es entonces lo que yo quería mostrarles. Espero que haber satisfecho la curiosidad y que haya logrado dar en el punto de la consulta y del pedido que me hicieron a través de la profesora Jenny Ampuero, a quien recuerdo con mucho cariño, y a Jordi, que fue quien intermedió y que organizó esta reunión. Bien, quedo abierto para alguna consulta que ustedes deseen hacer. A ver, Doctor, Nelson buenas Fabián. noches. Habla Jordi, estoy hablando desde... Buenas noches, Jordi. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, y por compartir sus conocimientos con nosotros. Verdaderamente estamos agradecidos. No sé si hay compañeros, compañeras o alguna persona que quiera hacerle alguna consulta. Estoy viendo a Nelson. Nelson Fabián, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Nelson. Una consultita. ¿Estas normas son aplicables a cualquier tipo de documento, ya sea tesis o documentos de investigación, informe o cualquier otro tipo relacionado? En principio, el rigor se aplica normalmente a tesis, ¿no? Pero deberíamos acostumbrarnos a aplicarlo a todo, porque si nosotros desde el primer ciclo nuestros documentos los producimos siguiendo ese tipo de estándares, vamos a llegar al final de la carrera totalmente fluidos en el manejo de esta herramienta y de estos conceptos. La recomendación es que se use en todo, pero las universidades normalmente tienen mayor rigor cuando se trata de la tesis. Es más, incluso hay un equipo de gente que revisa las tesis y que da pues un visto bueno, o aplica o pide hacer las correcciones del caso, ¿no? Pero acostúmbrense a hacerlo en todo tipo de documento. Tienen una plantilla, esa plantilla pueden usarla desde ya, adapten a sus necesidades, no se olviden que esa plantilla es 100% APA, ustedes tienen que cambiarle algunas cosas, por ejemplo, justificar o alinear. Eso de que vaya todo a la izquierda no es conveniente, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Yo creo que eso satisface la pregunta, me parece. Lisbeth Domínguez. Gracias, ingeniero. Gracias. Lisbeth, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Una pregunta. Se ha cortado el audio, Lisbeth. Lisbeth, ¿me escuchas? ¿O yo soy el problema? ¿Me escuchan todos? Se le cortó a ella. Se le escucha bien a usted. ¿Se lo cortó a Lisbeth? Sí, se lo cortó. Lisbeth, de nuevo está ahí. Lisbeth, ¿cómo estás? Dime, por favor. La pregunta era, en la portada, el tamaño de letra del título principal, ¿cuál sería? El mismo del documento, no cambia. El mismo del documento. No cambia el tipo de letra ni siquiera para la portada. Gracias. Muy bien. Luis Fernando Blanco, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tengo una consulta. Dime. ¿Se pueden incluir siglas y abreviaturas en un escrito breve? Sí, por supuesto. Es más, ¿no? Siempre que se usen siglas y abreviaturas, normalmente, ¿qué cosa indican los cánones de una buena redacción? La primera vez que uses una sigla o abreviatura, o una sigla, básicamente, la abreviatura es más universal, pero una sigla, la primera vez que uses, detallas qué significa. Y luego puedes usarla recurrentemente en otro momento, en otra parte del texto, porque ya sabemos qué significa. Por ejemplo, a ver, UAGRM. Si yo quiero usar la sigla y no quiero estar escribiendo todo el tiempo Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la primera vez que la uso en el texto, pongo UAGRM, entre paréntesis, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. O al revés, pongo Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, abro paréntesis, UAGRM, cierro paréntesis. La primera vez que lo uso en el texto. Luego, cuando quiera hacer referencia a esa universidad, estaría usando simplemente las siglas, sin ningún problema. Hay documentos, en las tesis especialmente, donde se acumula una gran cantidad de siglas, que a veces se acostumbra a colocar un apéndice, que se llama siglas, justamente,
y se coloca una relación de todas las siglas utilizadas en el documento y qué significa cada una de ellas. A veces se hace eso en las tesis, generalmente a pedido del director. Si no, queda como les he dicho, cada vez que usen como van a usar una sigla de manera repetida en su trabajo, en su documento, la primera vez que la usan detallan qué significa y luego simplemente usan la sigla sin decir nada más. Es suficiente eso. Perfecto, Bien. doctor. Muchas gracias. Gracias. Silvia Patricia. Muy buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Bueno, primeramente felicitar y agradecer por esta charla que nos está dando. Quisiera que nos aclare a todos, normalmente cuando realizamos un trabajo en lo que son este estándar que es APA, todos sabemos que como universitarios y recién que estamos viendo todo este tipo de métodos, y cuando nos piden hacer un trabajo en la universidad, no siempre es de propia autoría, digamos, ¿no? Los trabajos de investigación. Entonces, creo yo que siempre es recurrente el problema, creo que muchos hemos recaído, en el cual si buscamos información en la internet, no citamos al autor. Creo que es una de las que sí o sí, por ejemplo, si consultamos dentro de algún tema en específico, tendríamos que tocar y citar el autor. ¿Esto es correcto o cómo se tendría que plasmar ya en una monografía o en una tesis? Toda idea ajena tiene que ser citada y los créditos de origen deben reconocerse, sin excepción, todas. Incluso en algunos casos, por ejemplo, cuando se citan frases que no sabemos a quién pertenecen, hay que hacer la referencia de que es una frase pues, de dominio popular, una cosa así. Pero hay que indicarlo. Porque si no lo hacemos, queda como que es nuestra y no es correcto. No solamente no es correcto, sino que es inmoral, antiético y hasta puede constituir un delito si es que se le da uso comercial. Hay que tener siempre mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. Todo debe citarse, toda idea ajena. Es más, la estructura generalmente de los trabajos de investigación tienen dos grandes bloques, aparte de otros. Un primer bloque, donde yo defino el estado del arte, el marco conceptual o el marco teórico, el marco referencial. En esa parte, yo traigo a discusión a todo lo que otras personas han dicho sobre el tema que trato. No participo yo en esa discusión. Yo hago que venga A, B, C, D, diferentes autores y entre ellos, lógicamente articulo mi discurso, articulo la redacción, entre ellos debaten. Esa es la primera parte. Allí en todo momento yo voy a tener que estar citando a un autor, citando a otro autor, porque los estoy haciendo debatir a ellos. No tendría ningún sentido que no los cite y estoy discutiendo conmigo mismo. No puede ser. Esa primera parte se complementa con una segunda, donde ya interpreto toda la información que levanté y allí sí puedo hacer prevalecer mi punto de vista. Digo, de todo lo que hemos visto, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con esto sí, con esto no. Pienso algo diferente y lo plasmo. Y eso ya es mío, es mi producción. Entonces, a partir de ese esquema que les estoy mostrando, es claro que es muy difícil que alguien plagie de casualidad o sin darse cuenta. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Aquí, si nosotros usamos material que ha sido producido por otro autor y no reconocemos los créditos, estamos cometiendo una falta grave. A veces a veces yo hago esta metáfora, yo creo que es un poco de mal gusto, pero voy a hacerlo para comunicar y para hacer llegar esta idea. Cuando una persona que hace trabajo intelectual, como son todos ustedes y como son todos aquellos que acceden a educación superior, cuando las personas de educación superior producen un documento, lo más crítico, lo peor que puede hacer, si quieren el peor pecado que puede cometer, es plagiar. Que un intelectual perpetre plagio, disculpen la metáfora por favor, es como un cura que viola a un niño o una niña. Es decir, en donde más se confía en la persona es donde nos falla.
el intelectual, donde más se confía a un intelectual, si realmente es un intelectual, es en que no plagie, es en que sea auténtico, es que sea respetuoso del trabajo de los otros. Y es el peor error y la peor falta que puede cometer ese intelectual. Puede cometer muchas otras, pero esa es la peor de todas. No reconocer los créditos de otros y plagiar. Por eso es que nosotros en nuestra formación debemos estar conscientes de ello. Más aún hoy, que muy fácilmente, ya no reconociendo a una persona experta, una persona que conoce un tema, lee un texto y se percata con relativa facilidad que es un plagio. Porque esta persona conoce los autores, ha revisado y se da cuenta cuando eso sucede. Pero ahora también existe software, existen aplicativos muy potentes que justamente nos permiten detectar ese tipo de conductas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es como que nos ponen cámaras por todo sitio y ¿sabes qué? A pesar de que hay cámaras, yo veo algo que me gusta, que no es mío y me lo robo. Hay cámaras por todo sitio. No tiene sentido. O sea, encima de haber cometido la falta, lo debemos castigar por torpe, ¿no? No puede ser. Eso es importante. Bien, no sé si hay alguna otra consulta más. Yo tengo plena disposición, no tengan ninguna reserva, pueden hacer las consultas. A ver, perdón, estoy viendo que algunas personas un poco tímidas me están haciendo consultas por el chat. Parece que no quieren hacerlas en directo. A ver, vamos a ver, acá dice, el origen del APA, ¿cuándo se creó? ¿Por qué solo en Word? Bueno, en realidad el APA surge desde la Asociación de Psicólogos Americanos, asociación que reúne, como su nombre lo dice, a los psicólogos, a los que se dedican a esta disciplina, y ellos definieron una forma de redactar sus documentos, definieron un estándar para sí, pero luego se fue difundiendo y cuando esto más se extendió a otros ámbitos, a pesar de que proviene de psicología o de las facultades de psicología, realmente se ha extendido por todo tipo de comunicación, especialmente lo que tiene que ver con ciencias humanas, ciencias sociales, ¿no? No tanto en ingeniería. En ingeniería, por ejemplo, IEEE es un estándar que es mucho más utilizado por los ingenieros, ¿no? Cuando tratan temas de ese tipo. Vamos a ver alguna otra consulta que me han hecho. A ver. Ajá, acá hay una pregunta interesante. ¿Existe un límite de parafraseo? No, no hay un límite. El parafraseo es lo que menos límite debe tener. Porque en realidad pues yo puedo explayarme y yo puedo interpretar léxicamente a través de la redacción algún documento y luego lo cito. Lo que sí, hay una cuestión estética, ¿no? Los párrafos no pueden ser tan grandes. Los párrafos tienen que ser relativamente limitados. Imagínense párrafos que superen el tamaño de una hoja. No tiene sentido, ¿no? Digamos que en términos prácticos el parafraseo puede llegar a ser de una página y después otra página. Ese es otro tema, y de repente si tenemos suerte y si tenemos la posibilidad, podríamos dar otra charla, ya no que hable de normas APA, sino de recomendaciones de redacción académico-científica, donde allí sí podría responder con mayor amplitud esta pregunta, ¿no? El tamaño del parafraseo, cuándo debe hacerse así, el tamaño de los párrafos, el tamaño de las frases o de las oraciones. También tenemos un defecto muy arraigado en el idioma español, que es el de que nos lucimos componiendo oraciones larguísimas, cuando en otros idiomas nos colocan ciertos límites, nos dicen las oraciones antes de un punto seguido o de un punto aparte deben ser máximo de 20 palabras, por ejemplo. Sin embargo, a veces nos damos el lujo, y en el español hasta es muestra de suficiencia en algunas personas, lo era hasta hace poco, tenemos 60, 80, 100 palabras y no paro, y sigo hablando y sigo diciendo, ¿no? Eso es complicado. Hay que saber colocar puntos, hay que saber separar ideas, ordenarlas. Eso lo podríamos ver en una próxima sesión. He trabajado ese tema, lo trabajo todavía, lo sigo trabajando para mejorar estilos de redacción. Eso sería otro tema diferente. ¿Cómo sé el estilo de citación a utilizar? Aquí depende, pues, ¿no? Si mi cita es específica, yo tengo que usar la citación colocando la página. Y si tiene más de 20 palabras, este es un límite práctico, ¿no? Si tiene más de 20 palabras, entonces va como situación extendida, en un párrafo aparte. Pero si es de menos de 20, puede ir dentro del texto. ¿Correcto? Bien, a ver, vamos a otra pregunta más de nuestros amigos tímidos que no se animan a hacer la pregunta
Directa, a ver, por favor. La portada puede tener algún diseño o tiene que ser limpia. Bueno, en realidad debería ser limpia, ¿no? No debería tener ninguna. En las tesis, por ejemplo, se exige que sean incluso el mismo tamaño de letra, no tiene que haber ninguna, vamos a ver, no tiene que haber ningún artificio comunicacional que trate de transmitir algo, tiene que ser limpia, como bien se indica. En un trabajo de un curso, de repente, pues pueden colocar algo, pero va a depender también de la tolerancia del profesor. El profesor ya deberíamos ir difundiendo esta manera de obrar, debería fijar ciertas pautas particulares para su curso si desea. No basta decir simplemente esto es APA, ¿no? Porque ya hemos visto que hay elementos de APA que no son atendibles. Realmente esto de no alinear, por ejemplo, no, pues eso es indigerible. Para mí lo es y para mucha gente igual. Hay que alinear. Eso de que todo tirado a la izquierda, no. La enumeración es algo propio que uno puede manejar. Pero las normas, las recomendaciones APA están ahí. El profesor tendría que decir, miren, sigan estrictamente esto, atiendan este tipo de diferencia, pueden hacer la carátula que deseen, bien, puede ser. Ya es un acuerdo, ¿no? Pero en las tesis, absolutamente ceñidos a eso, ¿no? Tiene que estar limpia. Es más, hay universidades, entre ellas cuento donde yo estudié, que prohíben usar negritas dentro del texto ordinario. La negrita se reserva para títulos y subtítulos. Es decir, no aceptan que tú trates de reforzar una idea a través de poner negrita una frase que tú has colocado dentro de un texto. Eso está prohibido. Y prohibido expresamente porque hace ruido y ensucia la comunicación. Es muy estricto el tema. Es muy estricto, ¿no? Eso, por ejemplo, se debe ver. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de subrayar o de poner en negrita algún texto porque queremos resaltarlo. Esa no es la manera de resaltar. La manera de resaltar es a través de una redacción impecable y profesional hacer énfasis en el punto. Por lo tanto, este punto es importante por A, B y C. No poner negritas, no poner subrayado, porque eso no se permite en redacción profesional y de alto nivel. ¿Correcto? Bien, ¿alguna más? A ver, tomamos por aquí. Bueno, están agradeciendo, muchas gracias a ustedes. Alguien dijo no entendí, pero no sé qué cosa no he entendido. Pero bueno. ¿Alguna manita más que esté levantada? Michelle Sánchez, ¿no? Bien. Por favor, Michelle Sánchez. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Primeramente, muchas gracias por el taller, muy enriquecedor para adquirir el conocimiento acerca de estos temas, ¿no? Que son muy importantes para nosotros los universitarios. Personalmente no soy de la carrera de comunicación, pero sí de la carrera de ciencia política y administración pública. Y bueno, tenía la pregunta acerca de las referencias y la bibliografía, ¿no? Si es importante que ambas estén en un documento o se adhiere a que sea de acuerdo al tipo de documento. Gracias. Hay documentos cortos donde las referencias bibliográficas a veces se pueden tolerar como una nota al pie de página. Es más, ¿no? Yo recomendaría en algunos casos los elementos bibliográficos que no sean tan importantes o que sean demasiado puntuales, puedan ir al final de una página como nota al pie. Puede ser. Si no hay muchas referencias y todo se puede manejar de ese modo, como que la referencia bibliográfica no aparecería o no luciría necesaria. Pero yo les recomendaría que sí la hagan. ¿Saben por qué? Porque nos permite a nosotros también recapitular. Por lo menos debería tener 5, 6, 8 elementos bibliográficos que me hayan servido. Es más, ¿no? Incluso si yo utilizo, imagínense que ustedes desarrollan un trabajo de investigación, un pequeño, dentro de un curso y tiene 10, 12 páginas. Pero ustedes consultaron el documento del profesor Carlos Sánchez, este que estoy recomendando. Tienen que citarlo en la bibliografía, sería importante. No va a haber una cita específica, pero sí fue inspirador porque les dio soporte para que ustedes desarrollen su trabajo. Y entonces lo citarían, o sea, también se citan esos elementos, no solo lo que tenga que ver directamente con el tema que ustedes están tratando. En lo posible, cuando ustedes diseñan su página de base bibliográfica, como que recapitulan la información que han utilizado para producir el documento que han producido. Salvo que sea un documento muy corto, y yo a veces he tenido documentos de 1 o 2 páginas que he pedido a mis alumnos,
Entonces ahí se podría justificar, pero incluso en esos casos una nota al pie podría resolver el tema. Pero siempre les va a servir a ustedes. En la charla sobre redacción probablemente abundemos un poco más. Es muy importante tener la base bibliográfica y conocer. Ustedes cuando desarrollen su tesis, por ejemplo, se van a dar cuenta cómo empiezan a dominar un tema cuando se desenvuelvan con solvencia, arriba y abajo, en su base bibliográfica. Entonces siempre va a ser importante que ustedes desarrollen esa competencia, esa suficiencia en el manejo de información. Bien, ¿alguna manito más? ¿Alguna consulta más? Estoy viendo el chat que me están llegando también. Los subtítulos, sí. Solamente los subtítulos son que van en negritas. No, es incorrecto efectivamente usar negritas en un texto. Es más, yo digo incluso es ofensivo. Yo me ofendo cuando me ponen negritas o me subrayan porque me están dando a entender que yo no tengo una comprensión de texto suficientemente vasta y entonces tienen que ayudarme poniéndome negritas o poniéndome subrayados. Yo me ofendo, ¿eh? Y como profesor, si yo me ofendo, alguien tiene que pagar las consecuencias. Una broma, por si acaso. Pero es así, ¿no? O sea, la negrita y el subrayado, lo que te está indicando a ti es que te están ayudando a comprender, porque tú no comprendes, pues, y así no. En documento profesional eso no se va a dar. Se sobreentiende que tenemos un alto nivel de control, de comprensión de texto. Por lo tanto, esas ayudas no sirven. Y además, marca también una línea tendenciosa, especialmente cuando se trata, por ejemplo, de temas algo controversiales, y eso tampoco se acepta en la academia. Sí se acepta pues, en un artículo periodístico, se acepta en un panfleto, con todo respeto, pero no para un documento serio académico. Bien. A ver, algo más por aquí. La portada. Bueno, vamos a ver un poquito más. Ajá. El formulario de asistencia, están preguntando, lo han pasado, ¿no? A ver. Sí, yo creo que ya, lo siento, me voy a retirar. Bueno, creo que ya no todos nos estamos retirando. ¿Hay alguna? Ariana Montero, por favor. Ariana Montero. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Muchas Igualmente. gracias por la explicación detallada y de calidad. Quería hacer una pregunta. Si en un solo párrafo yo hago un parafraseo de diversos autores, al final de mi párrafo tendría que citar a cada uno de esos diversos autores o no sería necesario. Sí, es bueno, sería bueno que coloques a todos. Ya, sí, gracias. Sería bueno que coloques a todos porque ellos están dando soporte a tu parafraseo, ¿no? Sí. Ahora, si lo puedes dividir en 2 párrafos, perfecto. Pero si todos están comprendidos en uno solo, hay que citarlos a todos, ¿no? O la mayoría, por lo menos, porque a veces resulta que ustedes van a encontrar, cuando se encuentren con referencias bibliográficas, que hay autores que contienen a otros. O sea, repiten ideas similares, sí, eso sucede, ¿no? Y si es así, entonces ustedes elijan los más importantes. Ya con la práctica ustedes van a aprender a diferenciarlo, ¿no? Pero si cada uno de los autores que ustedes han revisado aporta algo significativo al parafraseo que ustedes han realizado, todos deberían ser mencionados. Es mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Ariana. No sé, Jordi, tú me dirás cómo hacemos. Perdón, mi micrófono. Doctor, muchísimas gracias. Verdaderamente estamos agradecidos. Gracias, Jordi. Hemos estado todos muy atentos, todos y todas atentos a sus conocimientos que nos ha compartido. Verdaderamente nos ha ayudado bastante. De igual forma, agradecer a todos los compañeros y compañeras que se dieron el tiempo para poder escuchar al doctor, que muy amablemente también se dio el tiempo, valga la redundancia, para compartir sus conocimientos con nosotros. A nombre de todo el equipo REC, le doy las gracias a todos y a todas por estar presentes e invitarlas a todos y a todas a que puedan seguirnos en las redes sociales, porque también más adelante vamos a tener otros conversatorios de este nivel, de muy alto nivel. Doctor, verdaderamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Yo tengo un cariño especial por Santa Cruz de la Sierra, por su gente que me acogió durante 20 meses cuando estuve allá.
y la relación con ellos se mantiene. Hemos presentado hace poco un libro colectivo, he tenido la suerte de participar a distancia, hubiese querido estar allá. Y bueno, agradecer nuevamente el material, por favor, Jordi, te lo voy a enviar a ti para que tú lo distribuyas entre tus compañeros. Igualmente el video también se lo voy a estar alcanzando en un drive para que puedan de repente revisarlo y tenerlo como un material de consulta. Muchísimas gracias, doctor. Va a ser de Gracias. gran ayuda para Nos todos vemos nosotros. entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Recording stopped.